Buenas, un cordial saludo para todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con todos ustedes, lo cual es el concierto para delinquir. Cuando hablamos de concierto para delinquir, nos debemos remitir a nuestro Código Penal colombiano en su título número 12, Delitos contra la Seguridad Pública, en su capítulo número 1, del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación. Artículo 340, concierto para delinquir. Bueno, en este primer inciso del artículo nos habla de que cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con una pena privativa de prisión de 48 a 108 meses. Aquí nos está hablando de una parte simple del delito del concierto para delinquir. Ahora, ¿cuándo se agrava ya esta situación o este concierto para delinquir? Aquí ya nos vamos a remitir al inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 340, donde nos va a hablar ya de la agravación de dicha conducta, y se agrava cuando se concierte en los delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el genocidio, el secuestro, la tortura, el desplazamiento forzado, etcétera. Hay unos delitos específicos en el artículo 340 donde ya nos van a hablar de esa agravación y por ende la pena será superior de acuerdo al delito. También estos otros incisos nos hablan de quien cometa testaferrato, quien organice, quien promueva, financie grupos al margen de la ley, serán penados con una pena superior a la normal dictada en el inciso primero, que es la parte simple. Y aquí también se incluyen funcionarios públicos que realicen dichas conductas. Bueno, la norma que tipifica este delito es la ley 599 del 2000, como ya se los había dicho anteriormente en su artículo 340. Ahora, la doctrina, ¿qué nos dice? La doctrina o la Corte nos ha señalado que la doctrina define dicho tipo penal como un delito de sujeto activo plural, de carácter autónomo y conducta permanente. ¿Por qué? Porque solo puede ser realizado por un número plural de personas. Se consuma por el solo hecho de la pertenencia a la organización, con independencia de delitos cometidos en desarrollo de su objetivo, y existe mientras perdure el pacto. Esto nos lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su sala especial de primera instancia, en sentencia CEP 001-19 del 2021, con radicación 3591 del 1 de octubre del 2021. Muchas gracias, doy paso a mi compañera. Mi nombre es Sandra García y les voy a hablar desde la jurisprudencia del concierto para delinquir. La Corte Suprema se ha pronunciado que por autonomacia el concierto para delinquir es ejemplo de delito de carácter permanente, ya que éste permanece en el tiempo, o por lo menos ese es el propósito de quienes se conciertan para delinquir. La Corte Suprema dice que comienza desde que se consolida el acuerdo de voluntades para cometer delitos indeterminados y se prolongue en el tiempo hasta cuando cesa tal propósito ilegal. Por lo anterior podemos decir que el concierto tiene vocación de permanencia en el tiempo, y eso está implícito en el plan criminal del concierto. Hay unas características desde la jurisprudencia, las cuales nos trae la Corte Suprema en la sentencia del julio del 2018 del radicado 51773, Corte Suprema de Justicia, donde señala la jurisprudencia que el concierto para delinquir requiere
Primero, que se dé un acuerdo de voluntades entre varias personas. Segundo, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque puede ser determinados en su especie. Tercero, la vocación de permanencia y durabilidad de empresa acordada. Y cuarto, que la expectativa de la realización de las actividades propuestas permitan suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Bueno, por medio de la sentencia expedida también de la Corte Suprema de Justicia, con el radicado C-241 del año 1997, define el tipo penal del concierto para delinquir de la siguiente manera. El concierto para delinquir, en términos generales, se define como la celebración por parte de dos o más personas de un convenio, un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito. Y se trata de la organización de dichas personas de una sociedad ex celeris, que sería una sociedad criminal, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro las actividades delictivas como su negocio, como su empresa, la cual, vaga aclaración, dado a su objeto ilícito, se aparta de los postulados del artículo 333 de la Carta Política, que reivindica y protege. Lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre el delito específico que cometerán, como tampoco sobre el momento, lugar o las personas o bienes que se afectarán, pero sí sobre lo que será su actividad principal, que será delinquir. Bueno, eso es lo que señala la Corte Suprema frente al concierto para delinquir, y acá tenemos un análisis dogmático y jurisprudencial de tipo penal del concierto para delinquir. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. El tema que abordaré es la política criminal estatal, regional, municipal y distrital del derecho para delinquir simple y agravado. La política criminal es una política pública que a través de ella se logra establecer, determinar un conjunto de medidas y decisiones asumidas por el Estado. Tiene como finalidad hacer frente a la criminalidad que afecta al Estado. ¿Qué se busca? Se busca encontrar soluciones. Primero, cómo disminuir los niveles de delincuencia. ¿A través de qué? De una penalización o despenalización utilizando herramientas idóneas, en conjunto con el respeto hacia ese paradigma fundamental que es el Estado Social de Derecho. La configuración de la política criminal corresponde a un proceso que imparte una decisión, un debate y un análisis que tiene un determinado estado para hacer frente a esa criminalidad y a las incidencias de los delitos, tomando en cuenta las figuras de una sociedad en relación a una gestión en conflicto en determinado ámbito. También se presenta una delimitación de objetivos, donde la importancia es gestionar el conflicto y el delito para solucionar a corto y mediano plazo la solución del problema como tal. Es importante también trazarse con unos instrumentos que permitan patentar la puesta en vigencia de esas políticas criminales, pasando por entidades que se comprometan a poder gestionar la política con criterios que se adopten y se puedan brindar una solución pronta a un determinado conflicto. Para ello, también se deben de establecer unas reglas que permitan establecer el grado de afectación dentro del marco jurídico, teniendo en cuenta estos procedimientos como son los debates de discusión, dentro de un proceso, la discusión, los objetivos, los instrumentos, y de esas reglas se configura en lo que viene siendo una estrategia que puede ser tanto preventiva o de represión, según sea la circunstancia concreta. Buenas tardes para todos.
A mí me correspondió el tema de el derecho comparado del concierto para delinquir. Podemos ver claramente que Colombia realizó una parte de la Convención de Palermo por medio de la Ley Aprobatoria 800 del 13 de marzo del 2003, donde aquí se adquirió un compromiso a desarrollar un tipo penal el cual reflejara este derecho adquirido por medio de este convenio. Para ello podemos observar que se dieron unos avances con varios países, dentro de ellos la Unión Europea, se ve reflejado también Chile, aquí está incluido España, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, México, donde claramente se evidencia una situación bien interesante, donde podemos verificar que esta asociación para delinquir a los grupos organizados, en ellos se cometen estos delitos y han constituido una amenaza tanto para la seguridad interna del país como también externa, como son los tratados, siendo en la actualidad un fenómeno del cual se ha requerido ciertas determinaciones legislativas donde debemos contrarrestarlo. También tenemos como ello en este derecho comparado, hay una figura bien claro que es la de la conspiración que se encuentra en la legislación estadounidense, bien sea porque va dirigida a personas individuales concertadas en un momento dado a la comisión de un delito, donde lo encontramos regulado en el artículo 5, 03 del modelo penal del código que sirve como modelo para ellos en las legislaciones particulares de Estados Unidos. También podemos encontrar en el código chileno, en el derecho penal chileno, se contempla en el tipo penal de la asociación ilícita en el artículo 292 de su código penal y en su desarrollo jurisprudencial, lo cual es caracterizado una asociación ilícita como una estructura orgánica, jerárquica, con reglas propias y una disciplina en la cual al interior con propios, los cuales se proyectan acciones plurales e indeterminadas. También podemos evidenciar una comparación bien interesante, donde aquí vemos un ejemplo claro. En la Unión Europea, esta se da para el concierto para delinquir, una decisión en el marco 2008, el 841 del JAI, del 24 de octubre del Consejo de la Unión Europea, donde a partir de ello se forman 3 personas para que se pueda dar un concierto para delinquir. Mientras que en Colombia basta con la asistencia de la pareja criminal. Aquí vemos claramente, en la Unión Europea son 3 personas, en Colombia basta con 2. Mientras que en Europa se requiere una estructura jerarquizada, en nuestro país colombiano no requiere una jerarquización. Mientras que en la Unión Europea basta con que se pretenda la realización de un solo delito, en Colombia se requiere la voluntad de realizar varios delitos. Mientras que en la Unión Europea la actuación delictiva debe ser transnacional, en nuestro país solamente basta con la conducta, la cual puede desarrollarse solamente al interior del país. Esta es toda mi explicación. Muchas gracias.